¿no? Disfagia leve puede generar una lesión a nivel del nervio vago a su salida, porque cortamos toda la inervación pues, del laringio superior y el laringio recurrente. Microaspiraciones. Entonces acá la respuesta es la C, que es parálisis del velo del paladar. Todos estos síntomas puede generar el nervio, la sección del nervio laringio recurrente. Perdón, el laringio superior y el laringio inferior o recurrente. ¿Dónde asciendan con mayor frecuencia los tumores malignos de las glándulas salivales? Habíamos visto que los tumores malignos, la mayoría de las veces, están presentes en las glándulas menores. O sea, mientras la glándula es más menor, los tumores son malignos. Y mientras las glándulas son mayores, los tumores son benignos. Entonces tenemos tres grupos glandulares mayores, ¿no? El primero es la parótida, el segundo es la submaxilares y las otras son las sublinguales. Entonces, la mayoría de los tumores a nivel de la glándula parótida, casi un 80% van a ser benignos. Luego le siguen las glándulas submaxilar y luego le siguen las sublinguales. Los tipos de tumores son diferentes en ambos casos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los tumores malignos a nivel de las glándulas salivales van a asentar más en las glándulas salivales menores, las que están distribuidas a lo largo del suelo de la boca, ¿no? La papila del conducto de Stenone, recuerden que el Stenone es el conducto que drena a la glándula parótida y Wharton la que drena a la submaxilar, mandibular, ¿no? Entonces, los grupos glandulares mayores, o sea, la parótida, submaxilar y sublingual, la mayoría de las veces van a contener tumores benignos, adenomas, ¿no? Pero las glándulas salivales menores van a contener tumores malignos. En la mayoría de las veces van a ser asiento de este tipo de tumores. Entonces, como les decía, por ejemplo, acá tenemos un tumor a nivel de la glándula parótida, a nivel de la submaxilar y sublingual, la mayoría de las veces es benigno, ¿no? Y el tratamiento acá es la resección quirúrgica, ¿no? Se reseca toda la glándula con una plastía posterior de la zona. Señale cuál es el... Ahora, si de los tumores malignos que se presentan en las glándulas mínimas pueden presentarse en las glándulas mayores, el tipo de tumor más frecuente sería el adenoide quístico. Perdón, el adenoma pleomorfo. Le sigue el adenoide quístico. El adenoma pleomorfo, al ser un tumor maligno, está más frecuentemente relacionado con la glándula parótida y el adenoide quístico con la glándula submaxilar, en segunda en frecuencia. La mayoría de las glándulas salivales no son asiento de metástasis de carcinoma, ¿no? Y el carcinoma ductal infiltrante está más relacionado con las glandulares, pero a nivel mamario, ¿no? Los carcinomas ductales. No tiene nada que ver con las glándulas salivales. Entonces, el tumor maligno más frecuente en las glándulas salivales, perdón, es el carcinoma mucoepidermoide, ¿no? Ese es el de las glándulas menores, ¿no? Si fuese parótida, glándula mayor, sería adenoide quístico, perdón, pleomorfo, y si fuese maxilar sería el adenoide quístico. Entonces, ese es un gráfico sobre las tumoraciones que existen en esa zona. No es muy frecuente, no vemos muy frecuente en el hospital. Probablemente a nivel oncológico en el INEN deban ver mucho más este tipo de patologías, ¿no?
A ver, el aumento unilateral del tamaño de la amígdala palatina del adulto debe hacernos sospechar siempre. Cuando el aumento es unilateral, o sea, siempre debe hacernos sospechar en algún proceso asociado, ¿no? En este caso, un absceso lateral, la mayoría de las veces el absceso va a ser bilateral, no es único, ¿no? Un tumor maligno de la amígdala, bueno, en referencia puede hacer referencia a un tumor, no necesariamente maligno, pero sí debe hacernos llamar la atención, ¿no? No necesariamente maligno, pero sí nos debe llamar la atención si es que hay un aumento de volumen unilateral, ¿no? A nivel de las tonsilas, a nivel de la orofaringe. El flemón, que es el absceso peridentario en relación a un tercer molar superior, ¿no? La atrofia amigdalar contralateral, les vuelvo a repetir, generalmente la atrofia del anillo de Waldeyer en los adultos es simétrica, no, no es que se atrofie las faringeas y no así las palatinas, o se atrofien las tubáricas y no así las linguales, no, sino es unilateral la atrofia. Un tumor maligno del seno esfenoidal ipsilateral tendríamos que estar mucho más posterior, ¿no? Mucho más posterior y medial para poder determinar. Entonces, si estamos en la amígdala palatina y tenemos un aumento unilateral, debemos hacernos sospechar de ser un tumor maligno. Y los tumores malignos están asociados a los adenoceas en este tipo de casos, ¿no? Son tumores glandulares, ¿no? Como este tipo de casos. También podemos encontrar tumores mucoepidermoides en esta zona, ¿no? Esos son ejemplos. Creo que acá lo más importante es determinar el tipo histológico nada más. Adenoceas y mucoepidermoides, ¿no? Que son los más frecuentes. El tratamiento es quirúrgico de acuerdo a la estadificación. Ahora, para esto hay un TNM de todos los tumores del suelo de la boca y de los tumores salivales, que es un poco complicado, ¿no? Referirlos. A ver, si después de una tiroidectomía se verifica una parálisis de los músculos aritenoepiglóticos, hay que pensar en una lesión del nervio, ¿no? ¿De qué nervio? Entonces, habíamos visto que, bueno, la musculatura de la laringe se divide en músculos extrínsecos y músculos extrínsecos, ¿no? Los cartílagos de la laringe también se dividen en tres grupos, ¿no? Tres únicos y tres laterales, ¿no? Los únicos y mediales son el cartílago epiglótico, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides acá. Y los laterales tenemos los aritenoides, ¿no? Que están en la parte posterior medial, ¿no? Los cuneiformes y los corniculados, ¿no? Que están laterales a la epiglotis. También vamos a ver que se van a dividir en tres segmentos, ¿no? Supraglótico, glótico e infraglótico. Que en el segmento glótico vamos a encontrar lo que se llaman las cuerdas vocales o las prominencias vocales, ¿no? De los músculos, los más importantes van a ser cuatro en realidad. El famoso cricotiroideo, ¿no es cierto? El cricotiroideo, que va a estar inervado, como acá ustedes ven, por el laringio superior, ¿no? Una rama externa del laringio. Es el único músculo que inerva este nervio, ¿no? Y como función, cuando se va a contraer, lo que va a hacer es horizontalizar a la tiroides, al cartílago tiroideo, perdón. De tal manera que al horizontalizar las cuerdas vocales se vuelvan mediales, o sea, horizontales mediales. Otro de los músculos importantes que vamos a tener acá son los aritenoepiglóticos, que están en la parte posterior. No tengo el gráfico no sé por qué no se me ha dado, que van a formar parte también de las cuerdas vocales, porque estos músculos aritenoepiglóticos, que son dos, anteriores y posteriores, ¿no es cierto?, van a hacer que las cuerdas vocales se abran, o sea, van a abducir las cuerdas vocales al contraerse, permitiendo el paso del aire para la fonación. Estos músculos aritenoepiglóticos y aritenoaritenoideos
están inervados por el laringio recurrente, o sea, por el laringio inferior. ¿No? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una sección accidental a nivel del nervio laringio superior, el único músculo que se va a ver afectado va a ser el cricotiroideo. Si vemos que la contracción del cricotiroideo va a hacer que las cuerdas vocales se pongan en posición medial, ¿no es cierto? Una lesión va a hacer que las cuerdas vocales adopten posición paramediana, o sea, estén abiertos cuando se lesione este nervio. Lo contrario va a suceder cuando se va a lesionar el recurrente o laringio inferior. Entonces, la acción acá va a predominar del laringio superior y va a hacer que de abierto que está lesionándose el laringio superior va a estar cerrado, o sea, en posición medial. ¿No es cierto? Dependiendo de la zona, si nosotros tenemos una lesión del nervio vago en la parte superior, a la salida nomás del cráneo, obviamente vamos a tener una alteración, una gama de síntomas, además de tener posiciones indistintas en el nivel de la cuerda vocal, vamos a tener que la inervación de la musculatura intrínseca va a estar alterada. Eso significa que el paciente va a perder el primer reflejo, que es el deglutorio. O sea, recuerden que la glotis, por reflejo deglutorio, baja hacia la aritenoides y cierra el orificio glótico superior para permitir el paso del bolo alimenticio, ¿no? Si el nervio vago se corta a su salida de la parte superior, fuera de todos los trastornos que va a generar disnea, paso de los alimentos a la vía aérea, falta de este reflejo glótico, ¿no? Con todas las consecuencias siguientes: neumonías a repetición, síndromes aspirativos, ¿no? Si la lesión ocurre en el laringio inferior, ¿no? No se va a generar este tipo de problemas, porque vamos a tener el laringio superior en su rama interna, ¿no? Inervando a los músculos tiroideos que van a hacer que se mantenga el reflejo glótico. Entonces, la importancia en cuanto a la sección de los nervios, por ejemplo, los laringios recurrentes son los que más se lesionan en las cirugías del tiroides, porque tienen un trayecto mucho más largo, ¿no? Y las secuelas de esta lesión son mucho más mayores que una lesión del laringio superior, porque recuerden que el laringio superior, el único músculo que inerva es el cricotiroideo, no inerva otro músculo más, ¿no? Entonces vemos, si después de una tiroidectomía se verifica una parálisis de los músculos aritenoepiglóticos, hay que pensar en una lesión del nervio. ¿De qué nervio? Laringio inferior. ¿Por qué? Porque el único músculo laringio que inerva el laringio superior es el cricotiroideo. Es el único músculo. Entonces, si la pregunta fuese, una tiroidectomía se verifica una parálisis de los músculos cricotiroideos, la lesión sería de laringio superior. Los demás músculos, los aritenoepiglóticos, los aritenoidеos, ¿no? Y los tiroepiglóticos se van a inervar por el laringio recurrente. Los interaritenoideos o aritenoidеos, ¿no es cierto? Entonces, el laringio superior no es cierto, porque el único músculo que va a inervar este nervio va a ser el cricotiroideo. Y la función del cricotiroideo es verticalizar y horizontalizar el cartílago tiroides, poniendo las cuerdas vocales en posición tensa. Cierra la apertura bucal, ¿no? El laringio inferior
o recurrente va a inervar los demás nervios de la fonación, los demás músculos, perdón, los aritenoepiglóticos y los interaritenoideos, que van a hacer que la cuerda vocal se abra, ¿no es cierto? El nervio frénico no tiene nada que ver con la laringe. Laringe interno, el laringe interno no es un nervio, bueno, es una rama del laringio superior. Recuerden que el laringio interno, el laringio superior se divide en un laringio interno que se penetra a toda la musculatura intrínseca, perdón, a toda la sensibilidad de la cava supraglótica, y el laringio externo es el que va a ir al crico tiroideo. El glosofaringio, ¿no? Que no llega hasta la laringe, pues, ¿no? Llega hasta la orofaringe, pero no a la laringe. Entonces acá la respuesta es la B, laringe inferior o recurrente, ¿no? Entonces este sería el laringio interno, que es una rama del laringio superior, y este sería el laringio externo, ¿no? Y recuerden el nacimiento de los recurrentes. En el lado derecho, cuando el neumo gástrico pasa la arteria subclavia, sale el recurrente derecho, y cuando el vago pasa el callado de la aorta, sale el recurrente izquierdo. Lo mismo acá, ¿no? Laringio superior y el laringio inferior acá, ¿no? Este es el derecho y este es el izquierdo, ¿ya? Estos son los músculos cricotiroideos y esta es la famosa membrana cricotiroidea para hacer la cricotiroidotomía de urgencia, vía quirúrgica aérea de urgencia, ¿no? Este es el hueso hioides, este es el cartílago glótico, ¿no? La glotis, ¿no? Y en esta zona, yo tenía una imagen pero no se ha incluido, está pues los cartílagos aritenoides, ¿no? Que son dos, uno acá y el otro acá en la parte posterior, ¿ya? Que es donde van a salir los conjuntos de ligamentos y músculos que van a dar paso a las cuerdas vocales. Muy bien. Señálele de las propuestas, ¿cuál es la conducta más conveniente ante un adulto que presenta una disfonía de más de 15 días de duración? Al igual que sintomático respiratorio tosedor de más de 15 días, disfonía o afonía, bueno, sobre todo disfonía, ¿no? Por más de 15 días ya hay que ir pensando en algo malo, ¿no es cierto? Entonces ese paciente tendría que ir pues un estudio mayor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver por qué se está generando la disfonía, y ese paciente tiene que ir a una laringoscopía, ¿no es cierto? Laringoscopía sin demora, sí, ¿no? Le damos más antiinflamatorios, dexametasona, de depósito, vitaminas, no es cierto? Ya debemos de pensar que está generándose algo malo en esta zona, ¿no? Entonces, más de 15 días de disfonía, ya tenemos que investigar cuál es la causa de esa disfonía. Y lo más frecuente, si es que no tiene ningún antecedente, si no es cantante, por ejemplo, que pueda asociarse a un pólipo, estaremos hablando de las neoplasias de laringe, o sea, el carcinoma escamoso, ¿no es cierto? Que es la estirpe más frecuente en esa zona. Y lo bueno es que cuando se trata de las cuerdas vocales, mientras más temprano el diagnóstico, mejor el pronóstico, porque las resecciones pueden ser incluso, el tratamiento quirúrgico puede definir la resección, y algunas veces no están yendo a quimio o radio estos pacientes, ¿no? Antiinflamatorios no, estudio bacteriológico no, ecografía cervical no, TAC cervical, probablemente si es que confirmamos la presencia de un carcinoma epidermoide. Otra cosa, los tumores de laringe, la mayoría de cuerdas vocales, la mayoría de veces no dan metástasis, ¿no? No hay diseminación linfática en estos casos, ¿no? Son más localizados. Y una tomografía cervical para ver algún otro tipo de... Entonces este paciente tiene que ir a la laringoscopía directa, definir si se trata de un pólipo o hay alguna alteración en la mucosa y biopsiar. Y la biopsia darnos el diagnóstico definitivo en el paciente, ¿no? Es la laringoscopía para ver qué es lo que está pasando en la laringe o en las cuerdas vocales, ¿no?
Bueno, esa es una pregunta que siempre le han hecho, ¿eh? En todos los exámenes pre-recentado, en todos los exámenes de recentado van a encontrar esta pregunta. Cuando hablamos de una ránula nos referimos a, o sea, es un quiste de retención, ¿ya? Por obliteración de algunos conductos excretores sublinguales que son remanentes. Entonces, un quiste sebáceo no es porque no hay secreción sebácea en la cavidad bucal, pues, ¿no? Salival nada más. Quiste perioalveolar en los incisivos, no, estaría más asociado a una patología dentaria, ¿no? Como los tumores o los quistes dermoides, por ejemplo. Bueno, quistes dermoides retroorbitario. Recuerden que los quistes dermoides son de naturaleza ectodérmica, en la cual podemos encontrar pelo, dientes y esas cosas, ¿no? Quiste maligno glótico, ¿no? Y el quiste de retención es un quiste de retención, ¿no? Entonces, como todo quiste de retención, el tratamiento es la quistectomía, ¿no? Y la quistectomía, recuerden, un quiste tiene un componente líquido y además tiene una pared bien definida y delimitada. Entonces, la mayoría de las veces estos pacientes cursan asintomáticos y es la estética la que les hace entrar a la cirugía, pues, ¿no? Y cuando realizamos la cirugía hacemos la resección del quiste, o sea, salen como globitos, tiene que salir como un globito, tenemos que sacar la pared del quiste incluida, porque si dejamos la pared del quiste, la lesión puede recidivar. Entonces, aquí el tratamiento es la quistectomía, ¿no? Sacar quiste y pared. Se puede abrir la ránula, porque como ustedes ven el contenido es líquido. Entonces al hacer la resección podemos de alguna manera lesionar la pared y hacer la resección. Pero tenemos que buscar la pared del quiste, que es lo más importante acá, ¿no? Hacer exéresis de la pared del quiste. Entonces una ránula son quistes de retención, ¿no? De los conductos secretores de las glándulas sublinguales. No son quistes mediales ni paramediales, no son quistes del conducto tirogloso, no son. Ni siquiera son, o sea, no son quistes de la línea media, o sea, del conducto tirogloso, y tampoco paralelos, ¿no? Laterales de los arcos faringeos. O sea, son quistes de retención de los conductos secretores de las glándulas salivales. Esa es la definición. Entonces, la histología más frecuente de los tumores malignos de laringe es el carcinoma epidermoide. Y como habíamos dicho, la mayoría de las veces la resección quirúrgica, cuando el diagnóstico es temprano, tienen evolución favorable, ¿no? Y muy pocas veces estos pacientes están yendo a quimio-radio, ¿no? A nivel de todo lo que es orofaringe, la mayoría de las lesiones van a ser epidermoides por el tipo de epitelio y estirpe que tienen, salvo la hipofaringe, no sé, que está en contacto con el esófago, en el que el epitelio ahí ya puede ser glandular cuando hay migración de tejido adenomatoso del esófago distal, o sea, el tercio inferior del esófago. Recuerden que todo arriba, inclusive el esófago, tiene epitelio escamoso estratificado, ¿no? Y las lesiones en el esófago superior y en la faringe son de tipo epidermoide. Entonces, lo mismo en la laringe, las lesiones son epidermoides y por ende el sitio de mayor frecuencia son las cuerdas vocales, ¿no? Podemos encontrar, bueno, adenoseas no es muy frecuente porque recuerda que todo adenosea significa glandular. Entonces, adenocarcinoma vamos a encontrar en todo lo que es el tracto digestivo. De esófago distal, estómago, colon, intestino delgado, todo es adenosea ahí. Hígado, adenosea, ¿no? Linfoma, muy poco frecuente, pero sí se puede hallar. Los tipos non-Hodgkin son los más frecuentes en la zona de laringia. Los condrosarcomas ya asociados a los tumores de los cartílagos laringios, ¿no? Y el carcinoma verrucoso que está asociado a lesiones virales, a infecciones virales asociadas, ¿no? Virus de herpes, uno sobre todo. Entonces el carcinoma epidermoide es el más frecuente, ¿no? Entonces acá vemos una lesión, ¿no? Vegetante, fluctuante, que se encuentra casi en la cavidad glótica, ¿no?
Estos vendrían a ser lo que llegarían a ser los componentes de las cuerdas vocales, ¿no? Los cartílagos aritenoides estarían acá, un cartílago aritenoide, otro cartílago aritenoide acá, adelante el cartílago tiroides, ¿no? Y acá abajo el cricoides, ¿no? Un niño de 3 años presenta respiración bucal, ronquido nocturno, rinorrea persistente y otitis media a repetición. La primera patología que usted intentaría descartar, ¿cuál sería? ¿Pólipos nasales? No, ¿no es cierto? Los pólipos nasales son igual, al igual que los pólipos ópticos, son proliferaciones de la mucosa que no tienen ningún componente maligno, ¿no? A diferencia de los de otras zonas como el estómago, colon o vesícula. Y la mayoría de veces son asintomáticos, ¿no? Atresia unilateral de las coanas, como les decía, las coanas que son 3, lo que van a generar más que todo son alteraciones en el drenaje de los senos, que es ahí donde desembocan, o lagrimeo constante, ¿no? Por cierre, por atresia de estas coanas. Sinusitis, bueno, si tiene una otitis media a repetición, probablemente existan otros componentes de complicaciones más, ya sea una sinusitis, una tuboritis, una faringitis, una faringoamidalitis, ¿no? O una adenoides inflamada, que es lo que está generando la persistencia de la otitis media. Cuerpo extraño intranasal, más que ronquera, va a tener así respiración bucal y dolor, ¿no? Sobre todo en los niñitos, ¿no? Que ellos sí se presenta ese tipo de problemas. Ellos se colocan cuerpos extraños ahí en la nariz. Difícil sacarlos también. Entonces, ronquera, recuerden, hipertrofia de adenoides, ¿ya? ¿Y qué adenoides? Más frecuentemente la faringia y las tubáricas, ¿no? Que son las que van a cohibir la salida a la nasofaringe. Entonces, lo han definido con grados. Aquí tenemos en el grado 0 que hay una ausencia de tejido adenoideo hipertrofiado. En el grado 2, 33% de la luz ya está obstruida. Perdón, en el grado 1. En el grado 2, más del 60% ya hay obstrucción. Y en el grado 3 la obstrucción es completa, ¿no? A partir del grado 2 es que encontramos los síntomas en el paciente. Más del 50% de obstrucción de la luz ya puede ser sintomático el paciente. Y recuerden que el tratamiento acá es sintomático nada más. Sintomático y obviamente el tratamiento de las complicaciones. En este caso, el caso de la pregunta de la otitis media repetitiva, ¿no? Ahí están las adenoides. Generalmente las faringias son las que se hipertrofian y generan este tipo de problemas en el paciente, ¿no? A ver, vemos un paciente en su casa porque desde hace 24 horas antes comenzó bruscamente con sensación de movimiento de los objetos y desequilibrio. Eso es un vértigo, ¿no es cierto? Entonces nos dice que nos llaman porque el paciente tiene vértigo, que cede tras el reposo, ¿ya? Recuerden que el vértigo periférico, ¿no es cierto? A diferencia del vértigo central, tenía crisis, ¿no es cierto? Crisis intermitentes. Cedía y luego aparecía bruscamente. En cambio, el central era continuo, ¿no? Se acompaña de sudoración ligera y náuseas, ¿no? El periférico era el que tenía cortejo vegetativo, no así el central. No ha perdido la audición. Entonces, si yo ya estoy frente a un vértigo que me dice que calma tras el reposo, ¿no es cierto? Que se acompaña de sudoración ligera y náuseas, entonces yo ya estaré pensando en un Meniere o en otro tipo de vértigo, ¿no es cierto? Pero ya acá me dicen un dato, ¿no? No ha habido pérdida de la audición y la exploración neurológica es normal. Entonces, recuerden que el vértigo central lo que va a predominar más es la alteración en la bipedestación, trastorno de la marcha. Entonces acá nos dice que la exploración neurológica es normal, ¿no es cierto? Pero no ha pérdida de la audición. Entonces esto ya me descarta que un Meniere, porque el Meniere tiene que haber hipoacusia, ¿no es cierto? Y me descarta un vértigo central porque la exploración neurológica es normal, no haciendo conjunción de síntomas, excepto el nistagmus, que es horizontal. Bueno, recuerden que vértigo con nistagmus sí hay, pero nistagmus sin vértigo no hay.
Entonces el nistagmus no te define si es un central o es un periférico. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos datos importantes, ¿no? Ya tenemos que es un síndrome vertiginoso, pero ¿cómo orientamos nuestro síndrome vertiginoso? Primero, lo más frecuente, Meniere, pero acá no hay pérdida de la audición, o sea, no hay hipoacusia para completar la triada. Entonces saco Meniere. Entonces me quedo con un central y un periférico. Entonces acá la exploración neurológica es normal. O sea, no me dice que hay trastorno en la marcha, ¿no? No me da mayores datos. Entonces saco central. Por esta cápita y también porque la evolución es intermitente, ¿no es cierto? Cede con el reposo. En cambio, en el central es continuo, ¿no? En los conductos auditivos no se encuentra ninguna patología. O sea, si tenemos un vértigo periférico, entonces tenemos que encontrar una patología en el oído medio, pero en el oído interno, sobre todo. Entonces me dice que no hay ninguna patología en los conductos auditivos. Me imagino que en el interno. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Meniere. No Meniere, ¿por qué? Porque no hay pérdida de la audición. De ahí ha descartado Meniere. ¿Ya? Espondiloartrosis cervical. Recuerden que el vértigo tiene que ver con la parte visual, la parte cervical, por los movimientos rotatorios o los tics que una persona puede tener, ¿no? Entonces sí puede estar, puede orientarnos a esto. Pero en la espondilitis cervical no tendría por qué no tendría por qué ceder con el reposo, porque la espondilitis es continua, ¿no? Entonces ahí ya nos aleja. Lesión del octavo par craneal. Si se lesiona el octavo par craneal, aparte de, lo primero que debería haber es pérdida de la audición, ¿no es cierto? O sea, hipoacusia, lo que no sucede en este caso. Proceso expansivo intracraneal localizado en el cerebelo. Sí hablaríamos de un vértigo de origen central, y en este caso la exploración neurológica no sería normal, ¿no? Nos diría que hay trastorno en la marcha y alteración en la bipedestación, con rombo positivo y signos meningios positivos, ¿no? El vértigo posicional benigno, que sí se orienta más a este cuadro, ¿no? Entonces la respuesta es la B. Y el vértigo posicional benigno se debe a una la mayoría de las veces se produce por un retardo en la acomodación, ¿no es cierto? Un retardo en la acomodación a nivel de los conductos semicirculares, tanto al igual que el utrículo y el sáculo, ¿no? O sea, hay un retardo en la acomodación de los otolitos a nivel de la sustancia morfa, ¿no? En esa zona, ya sea giratoria en los conductos semicirculares, o ya sea lineal, desaceleración lineal, o de arriba para abajo a nivel del utrículo y el sáculo, ¿no? Que como decía, uno está caminando y siente esa alteración, se para y todo se tranquiliza, siente los movimientos, ¿no? Se para y todo tranquiliza. Aquí el tratamiento es sintomático también, ¿no? O sea, antieméticos como el Gravol para evitar la cinesia, o irrigadores vasodilatadores cerebrales también se puede dar para poder mejorar esta sintomatología, ¿no? Tiene cortejo vegetativo, sí, ¿no? Muchas veces, como les decía, tiene problemas cervicales asociados, pero no tanto así como espondilitis. Usualmente hay espasmos cervicales que se asocian a este tipo de vértigos paroxísticos, ¿no? Posicionales. Muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de vértigos, ¿no? Un retardo en la acomodación y nos ha venido. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.